y nuestra meta es el cielo. Amén. Para el día de hoy la temática se titula Nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La venida de nuestro Salvador. Por lo tanto, eso es lo único que nosotros debemos aferrar. Este mundo está que perece y a medida que el mundo avanza, vemos que va convulsionando y la medida va a ser peor a medida que pasa el tiempo. Por eso hay una sola esperanza y la esperanza se llama Cristo Jesús. En esta semana no es casualidad de que cada trimestre estudiemos una lección diferente. Y el Señor cada día quiere prepararnos para muy pronto estar con Él en las mansiones celestiales. Cristo Jesús vino, pero Él prometió que volvería nuevamente. Y por lo tanto, Él en su palabra, en el libro de San Juan, capítulo 14, nos muestra que no se turbe vuestro corazón. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1 hasta el 3. Dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón. Y dice esta versión, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Inclinemos el rostro y oremos. Dios y Padre, en estos momentos nos disponemos a abrir tu palabra. Queremos pedir tu permiso, Señor, y que sea el poder maravilloso de tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Que al salir de este lugar salgamos convencidos de que Cristo Jesús está a las puertas y muy pronto vendrá. Bendícenos, mi Dios, y que tu presencia nos acompañe y habla a nuestros corazones. Porque te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La más grande y bendita esperanza que tiene la iglesia de Cristo es el regreso de su Señor al mundo. De los 260 capítulos de las Sagradas Escrituras, por lo menos 318 veces en el Nuevo Testamento se menciona de que Cristo vendrá. Esto significa que un promedio de una vez por capítulos, y en el Antiguo Testamento, profetas tales como Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, nos muestran la venida del Señor nuestro Salvador. Y todavía no había acontecido la primera venida de Jesús, cuando ya ellos estaban mencionando de que Jesús vendría por segunda vez. El apóstol Pablo nos dice a través de la carta de Tito, aguardando la bendita esperanza. Y Pablo veía la venida de nuestro Salvador de una manera inminente. Y si Pablo hace aproximadamente 1600 años atrás murió, ¿cuánto más cercano no estará para nosotros la venida de Cristo Jesús? Así que el Señor está a las puertas. Pero hay algo que mucha iglesia cristiana hoy en día predica, de que Cristo Jesús va a venir. Pero ellos salen y predican una venida de un rapto secreto. Pero el Señor Jesús nos muestra a través de sus sagradas escrituras que Él va a venir de una manera física, de una manera inminente, de una manera bulliciosa. Es decir, que para nadie va a ser un secreto de que Cristo Jesús va a llegar. En esta mañana, si tú estás aquí en este lugar, porque el Señor también desea tu salvación. Dios desea que tú también puedas alcanzar la salvación. Y la salvación solamente la podemos alcanzar a través de Cristo Jesús. Por nuestros propios medios no podemos alcanzar la salvación. Pero en el libro de San Mateo, capítulo 24, los discípulos le preguntaban al Señor Jesús, Señor, dice Mateo 24, 3, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y les dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la del fin del mundo? Y el Señor Jesús, ahí mismo en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 36, nos dice, en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Y yo la pregunta que le hago, ¿será que Jesús no sabía cuándo iba a volver Él nuevamente? Jesús sabía, sino que Jesús desea que nosotros nos preparemos. Porque si Jesús hubiese establecido la fecha, muchas personas corren a buscar a Dios por miedo.
Pero el Señor no desea que le busquemos por miedo, sino que le entreguemos todo nuestro corazón. Ahora dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7. Y dice, y él le respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Dios desea que tú te prepares. Y la gran pregunta en esta mañana, ¿será que tú estás haciendo todo lo que el Señor te manda hacer? ¿Será que tú estás viviendo una vida conforme a lo que el Señor te pide? Solamente tú lo sabes en tu corazón, porque tú aquí quizás te le puedes esconder a los hermanos, pero el Señor conoce todo lo nuestro de nosotros. Pero ahora, ¿cómo regresará el Señor Jesús? Y a mí me encantan las Sagradas Escrituras porque ellas son su propio intérprete. Las Sagradas Escrituras se hablan por sí solas. Y en el libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, nos dice, mirad que vienen las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Es decir, que Jesús vendrá de una manera visible. Nadie puede decir de que el Señor Jesús va a venir por allá, por Europa, y acá en Colombia todavía no ha llegado. Porque las mismas Sagradas Escrituras nos dice también en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios, mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. Otras versiones dicen dos ángeles. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Es decir, que el Señor no está diciendo aquí que en ningún momento Él no iba a venir, sino que Él iba a venir de una manera visible. Pero Jesús también vendrá con poder y gloria, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces, cada uno pagará conforme a sus obras. Mis hermanos, nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestros pensamientos. Nosotros vamos a ser juzgados de nuestra manera de actuar. Nosotros vamos a ser juzgados de nuestra manera de hablar. Pero el Señor desea que tú también puedas alcanzar la salvación. Porque el Señor desea que todo el que Él va con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, el Señor no lo despreciará. Pero el tema de esta mañana que me quiero enfatizar es que el Señor Jesús habló de su regreso a través de unas parábolas. Y Él representó como el novio que recibe a su novia en la parábola de las 10 vírgenes. Y en esta mañana quiero enfatizar aquí en el libro de San Mateo capítulo 25. Y a partir del versículo 1 vamos a estudiar lo que es esta parábola. Y saben que el Señor Jesús hablaba a través de parábolas para que nosotros pudiésemos entender mejor las Sagradas Escrituras. Pero en el libro de San Mateo capítulo 25 nos muestra una parábola de las 10 vírgenes. Y dice, en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Miremos que la palabra lámpara en el griego significa lampas, que es un vocablo que se significa para designar tanto una antorcha como una lámpara. Aquí probablemente se traduzca mejor como una lámpara. Y es probable que las lámparas fueran pequeños recipientes de barro cocido, quizás montado en un palo. En el recipiente había aceite, dentro del cual flotaba una mecha, cuyo extremo superior se mantenía erguido por el borde del tiesto. La procesión nupcial avanzaba, alumbrada por las antorchas. Pero ahora, el Señor Jesús, a través de sus Sagradas Escrituras, en el libro de Salmos, Salmo 119, 105, nos menciona a qué representa la lámpara. Y dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que la palabra de Dios es la que te va a iluminar a ti
para que puedas alcanzar aquí la salvación a través de Cristo Jesús. Pero ahora miremos que en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante, y llama la atención que los evangelios, el único que menciona el reino de los cielos es el evangelio de Mateo. Y más de 13 veces aparece la palabra reino de los cielos. Pero los reinos de los cielos, de acuerdo a la costumbre judía, quiere representar ahí el reino de Dios. Pero ellos, ahí en su costumbre, ellos no creían de que pronunciar el nombre de Dios para ellos era pecado. Por lo tanto, viene Mateo, para no entrar en confusión con ellos y en disgusto, le menciona aquí la palabra el reino de los cielos, es decir, que el reino de Dios. Pero sigue diciendo, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Aquí miremos que el Señor desde Génesis hasta el Apocalipsis siempre nos muestra 2 caminos para la salvación. El camino ancho te lleva a la perdición y el camino angosto te lleva a la salvación. Y el Señor, cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, pareciera que el Señor te está diciendo, mira pues, escoge el camino de la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Es decir, y ahora aquí el Señor está mostrando 2 caminos. Unas vírgenes sensatas o unas vírgenes prudentes y unas vírgenes insensatas o unas vírgenes imprudentes. Y nos muestra ahí 2 caminos. Pero las 5 insensatas no son hipócritas. Son insensatas porque no se han entregado a la obra del Espíritu Santo. En este sentido se parecen a los oidores, representados por la tierra pedregosa, y al hombre que no se puso el vestido de bodas. El evangelio los atrae, pero el egoísmo impide que la verdad se arraigue en su vida y lleve el fruto de un carácter semejante al de Cristo. Estarán entre los que responden a quienes claman paz y seguridad. Tú quizás estás aquí en la iglesia, pero tú quizás todavía no quieres dejar las cosas del mundo. El Señor te está diciendo que deje las cosas del mundo, porque el que ama al mundo no puede amar a Dios. Y tú quizás estás escuchando que el Señor vendrá, pero te cuesta entregar tu vida a Dios. Pero el Señor desea que tú le entregues tu corazón hacia Él, para que puedas alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús. Pero el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 32, nos muestra ahí que el Señor desea quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne, un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero me llama mucho la atención que en el libro en la carta a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, nos muestran que la gente habla de paz hoy en día. Y nos muestra de que creen de que la paz la pueden conseguir por intermedio de un diálogo, pero lejos de Dios. Y esa es una paz falsa, porque dice Primera de Tesalonicenses 5:3, de repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción como le lleguen a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que esos días los sorprenda como un ladrón. Y miremos que Pablo se está refiriendo aquí en este momento, en este contexto, a las personas incrédulas. Y él no dice específicamente el momento cuando los mundanos pronunciarán las palabras que les atribuya, pero es claro por el resto del versículo que deben ser pronunciadas inmediatamente antes de la venida del Salvador. Aquellas personas, cuando vean que el Señor vendrá, dirán que las piedras caigan sobre él, pero ya será demasiado tarde. El día de buena nueva es hoy. El día de salvación es hoy. No postergues tu decisión. No corras más lejos de Dios, porque no sabes en qué momento a ti te pueda alcanzar la muerte. Y sigue diciendo Mateo 25:4. En cambio, las prudentes llevaban sus lámparas
y también vasijas con aceite. Cabe resaltar que de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, en el libro de Zacarías, capítulo 4, nos muestra que el aceite representa al Espíritu Santo, de cual los miembros de iglesia, representados por las 5 vírgenes insensatas, conocen la teoría de la verdad, pero el evangelio no ha efectuado ningún cambio en su vida. Tremendo. Y el Señor está dispuesto a dar su Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan. Dice en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 11 en adelante, que el Señor está dispuesto a dar su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Que si nosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto vuestro Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan? Pero cabe resaltar que dice el versículo 5, como el esposo se demoró, todos se cabecearon y durmieron. Hoy en día muchas personas han apostatado de la iglesia diciendo, si yo tengo tantos años de estar en el evangelio y escuchaba hace tantos años hablar mi abuelo de que Cristo iba a venir, ya Cristo nunca va a venir. Pero dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, que el Señor no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente por cada uno de nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú quizás en algún momento de tu vida también has perdido la fe y has dicho, yo estoy escuchando de que Cristo va a venir y no vendrá. Pero cuando llegan las calamidades, ahí sí tú crees de que Cristo va a venir y corres. Pero no juegues con tu salvación. En cierta oportunidad, conocí a una persona muy allegada a nosotros. Esa persona, de su edad de niño, se alejó de la iglesia. A la edad de 12 años, se retiró de la iglesia. Y ese muchacho decían de que ya a él no le gustaban las mujeres, sino que le comenzó a gustarle los hombres. Esa persona, cada vez que nosotros llegábamos a ese lugar de vacaciones, yo lo invitaba a la iglesia y él me acompañaba. Y yo le decía, si tú quieres ir vestido de travesti, vamos a la iglesia. En cierta oportunidad, cuando comenzó el COVID, yo salí y todos los días lo llamaba y estudiamos la Biblia de manera telefónica. Y estudiábamos todos los días, orábamos. Y cada vez yo tenía la oportunidad y le hacía el llamado que entregara su vida a Dios. Pero hace exactamente unos 6, 7 años atrás, hablando con él me dijo, yo tengo sospecha de que tengo VIH. Y yo le decía a él, pero si tú tienes sospecha, ¿por qué no haces los exámenes médicos? Me dice, no lo hago porque me da miedo. Comenzamos nosotros a estudiar la Biblia todos los días. Y en un momento de eso, él me dice, tengo la decisión de entregar mi vida a Dios. En ese momento a mí me dieron la autorización para poderlo bautizar, pero la iglesia rechazó el bautismo de ese muchacho en ese entonces. Yo salí, hablé con el pastor y le dije, pastor, él tiene la decisión de entregar su vida a Dios. A mí me gustaría usted como pastor de este distrito que le visite. El pastor salió y dijo, si la iglesia no permite que lo bautice, yo lo bautizo, no importando de que la iglesia no lo acepte. Y yo veré a ver para dónde mandaré la feligresía de este muchacho. Pero resulta y pasa que el pastor lo visita un miércoles, lo iban a bautizar el sábado, y el sábado cuando él lo va a bautizar, recae en la clínica. Cuando cae en la clínica, nosotros llegamos a la clínica, estaban en Valledupar, viajamos hacia Valledupar. En ese momento yo salí, lo ungí. Cuando yo llegué a la clínica le pregunté que si él sabía quién éramos nosotros. Los médicos, antes de entrar, los médicos por las restricciones que habían, no permitían el ingreso. Pero en ese momento, cuando nosotros llegamos a la clínica, no había nadie ahí en la entrada de la puerta y entramos.
Pero cuando nosotros entramos allá a la clínica, yo salí y le pregunté, ¿tú sabes quién soy yo? Y él me dice, sí, tú eres Elkin. ¿Y tú sabes quién es ella? Ella es mi hermana. Aquel persona era cuñado mío. En ese entonces llegó el médico y el médico le pregunta, nos dice, ¿ustedes cómo entraron? Dijimos, vinimos aquí a traerle la esperanza y la salvación aquí a este muchacho. Dice el médico, pero él no reconoce a nadie porque el 99% de su cerebro ya está con una bacteria meningitis. Y ya humanamente no podemos hacer absolutamente nada por él. Pero el 1% que tenía de vida, el Señor lo aprovechó en ese momento para que la salvación llegara a su vida. El médico, yo me salí, en ese momento lo ungí, salí, canté con él. Y él me decía, cantemos ese himno que a mí me gusta, Jesús se entrega todo. Y comenzamos a cantar y él cantaba y movía sus manos a Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo. Salí de la clínica, se quedó el médico hablando con mi esposa y le dice, él la esperanza que tenga son 3 días. Demoró aproximadamente un mes. Ese mes cuando pasó, en ese momento salió ese mes que demoró, todos los días que su vida vivió durante ese mes, estudiaba fervorosamente las Sagradas Escrituras. Y las últimas palabras que le dice a mi cuñado antes de morir, le dice, dígale a la gente que no se aferre a este mundo, sino que busquen a Dios. Y expiró. Pero la esperanza que hay, que aún así, el Señor cuando venga va a volver a los muertos y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero tú no esperes que estés tirado en una cama para poder aceptar a Dios en tu corazón. Tú, hoy que tienes vida, tienes fuerza, tienes salud, entrega tu vida al Señor, que el Señor se encargará de aparejar el resto de las cosas. Pero dice que a la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirla. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las imprudentes, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Me detengo aquí en esta parte. En el libro de Mateo, capítulo 24, hay una parte que dice que el uno será dejado y el otro será tomado. Es decir, que la salvación es individual. El Señor acá cuando dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es decir, que por tu testimonio tu familia también va a alcanzar la salvación. Mi vida antes de ser cristiano yo era totalmente desordenado. Y yo llegué a los pies de Cristo Jesús a través de las oraciones de mi esposa. Y yo salí, estábamos en una posición económica bastante estable. Y estaba yo en ese momento como supervisor de una compañía de trituración, la tercera multinacional más grande de aquí de Colombia. Y en ese momento yo estaba peleando para pasar a superintendente cuando yo acepté el llamado de Dios. Y estar aquí en Medellín para mí no ha sido nada fácil. Después de estar uno cómodamente bien, dejar todo tirado para poder venir y poder cada día agarrarse de la mano del Señor y depender muchas veces de los beneficios de Dios. Pero el Señor en ningún momento nos ha abandonado. El Señor ha sido bueno porque el Señor cuando te llama a ti te capacita. Y muchas personas a mí me decían, ese se bautiza y a los 3 meses se sale de la iglesia. Y desde aquel día que yo entregué mi vida al Señor, el Señor me ha sostenido. Y el Señor también te puede sostenerte a ti. El Señor desea que tú también llenes tus lámparas con aceite. Y imagínense, nadie puede ser salvo en ese momento cuando venga Cristo Jesús. Tú mismo, por tus actos y por tu relación que tengas con Él, es que vas a poder alcanzar la salvación. Tú no dependas de la salvación de otra persona. Y aquí estas mujeres, cuando ellas dijeron que no le iban a compartir el aceite,
Es decir, porque el aceite representa aquí al Espíritu Santo. Entonces, ni la una tenía el Espíritu Santo, ni las otras tampoco lo tenían. Pero las prudentes le respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que vendan y compren por ustedes mismos. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraban con él a las bodas, y se cerró la puerta. La puerta de la gracia hoy en día está abierta. La puerta de la gracia está abierta, pero el Espíritu Santo se está retirando poco a poco de la tierra. No esperes como los días de Noé, que cuando se cerró la puerta del arca, es que aquellos que le decían a Noé que estaba loco, era que pedía entrar. El Señor en esta mañana te está llamando. Después llegaron también con las otras vírgenes y decían: Señor, ábrenos. Pero el Señor le respondió: de cierto te digo que no los conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. El Señor Jesús, también cuando estaba con sus discípulos, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor desea de que tú también enciendas tus lámparas y veles, porque muy pronto el que ha de venir vendrá. Pero la gran pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué recibirán los justos e injustos? Y la palabra de Dios por sí sola se responde. Y en el libro de San Juan, finalizo con este versículo. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 28, dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 25 primero. De cierto les digo, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Dice el versículo 28, no se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que tengan los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y la pregunta que te quiero hacerte en esta mañana: ¿cuántos quieren estar del lado de la resurrección? ¿Cuántos quieren estar del lado de Cristo Jesús? ¿Hay alguien aquí que quiere colocarse en pie y decirle: Señor, yo quiero que aquel día, cuando tú vengas en las nubes de los cielos, también pueda ser parte de tu pueblo? ¿Hay alguien aquí que colocándose en pie quiere decirle eso a Dios? Yo quiero hacer otra pregunta. Y esta pregunta quiero hacérsela a los amigos que todavía no han experimentado el bautismo. ¿Hay alguien aquí que quiere decir: Señor, yo también quiero entregar mi vida hacia ti a través del bautismo? ¿Hay alguien aquí que quiere decirle eso a Dios? ¿Hay alguien aquí que quiere decirle: Señor, pasar acá adelante, quiero orar por esa persona? No te digo ahora, quisiera yo, pero tú dices: quiero prepararme para también estar pronto con Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí en este lugar que quiere decirle eso a Dios? En cierta oportunidad, cierto pastor hacía unos bautismos, y el pastor hace los bautismos en el río, pero cuando está haciendo los bautismos, a ellos se les olvidó tomar los votos bautismales en la iglesia. Y el pastor dice: se me pasó tomar los votos bautismales, voy a tomarlo aquí en el río. Y comenzó el pastor a tomar los votos bautismales, y en cierta oportunidad llegó una familia muy adinerada en un carro de alta gama. Llegaron a bañarse al río, y en ese entonces, cuando ellos se van a bañarse al río, había una mujer que escuchaba todos los votos bautismales. Cuando termina de bautizar, el pastor hace el llamado: ¿hay alguien aquí que quiera entregar su vida a Dios? Y aquella mujer salió y le dijo al pastor: pastor, yo me quiero entregar mi vida a Dios.
Y el pastor le dice, ¿estás segura de lo que tú quieres hacer? Estoy totalmente segura. Le dice el pastor, yo te puedo hacerte algo, te puedo hacerte una pregunta. Tú deseas entregar todas esas joyas porque eso es ostentación delante de Dios. Le dice la mujer, si eso es lo que me va a impedir a mí entregar mi vida a Dios, aquí las tiene. La mujer se bautizó. Pero resulta y pasa que estaba en una época de invierno. Al regresar nuevamente hacia el lugar donde iba, el puente por donde habían pasado unas horas antes, el río se lo había llevado. Pero ellos iban a una velocidad muy alta. Todos los que iban ahí en el carro fallecieron. Por eso no esperes que sea demasiado tarde para poder entregar tu vida a Dios. Nosotros salimos de aquí, no sabemos si quizás sea nuestro último día. Pero tú quizás en esta mañana has escuchado la voz de Dios y el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Y quiere decirle, Señor, yo quiero arreglar mi vida contigo. ¿Hay alguien aquí que quiere pasar acá adelante y decirle, Señor, yo quiero arreglar mi vida contigo? ¿Hay alguien más aquí que quiere decirle eso a Dios? Si tú quizás también en estos momentos te has ido lejos de Dios y quiere decirle, Señor, yo también quiero retomar mi pacto contigo. ¿Hay alguien aquí que quiere decirle eso a Dios en esta mañana? Yo también en un tiempo llegaba a las sillas y no me quería despegar de la silla. Pero en cierta oportunidad mi hogar estuvo a punto de destruirse. Mi esposa me dice, ya no te soporto más. Y me sentaba yo en la última banca. Decía que a lo que se acaba el culto, el primero que se va soy yo. Y yo eso era lo que hacía. Muchas veces acompañaba a mi esposa a la iglesia. Y decía, el que reza y peca empata. Y cierto día yo salí y me levanté. Le dije al pastor, pastor, ya estoy cansado de esta vida que estoy llevando. Quiero bautizarme. Tú quizás en esta mañana has llegado aquí con algún vacío en tu corazón. Tú quizás en esta mañana has llegado aquí por algún problema que estás enfrentando, sea familiar, un problema de salud. Pero si tú has llegado aquí, el Señor te ha alcanzado. ¿Deseas tú darle una oportunidad a Dios? No te retengas. ¿Hay alguien aquí que quiere pasar acá adelante y arreglar su vida con Dios? Si tú has traído aquí un amigo y quieres también acompañarlo, quieres que a él haga parte de la salvación, también tráelo, acompáñalo. Muchos alcanzarán la salvación porque otros solamente lo han empujado. Yo quiero hacerle una invitación al señor Víctor. Quiero que pases acá adelante, Víctor. Quiero orar por ti. No conozco tu vida, no conozco tus problemas, pero Dios sí lo conoce y Él es el que te puede ayudar. Pasa acá adelante. Alguien aquí que lo acompañe si quiere. Dios te bendiga, Víctor. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más aquí? Quisiera darle una oportunidad a Dios. Vamos a orar. Ya estos niños tomaron la decisión de entregar su vida a Dios. Y su padre va a tener el privilegio del próximo sábado bautizarlos. Yo también en un tiempo tuve la oportunidad de bautizar a mi niño pequeño y también tuve la oportunidad de bautizar a mi madre. Y es una bendición uno llevarlo a los pies de Cristo Jesús. Víctor, Dios te ama. De aquí en adelante una iglesia va a estar orando por ti.
Y esta es tu familia. Esta es una familia unida, una familia que también te va a abrir los brazos para cuando tú necesites. Y lo que necesites, no dudes en pedir, que nosotros estamos dispuestos a avanzar. Oremos. Querido Dios y Padre Santo, gracias, mi Señor, te damos, porque tú, Padre Celestial, has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre Santo, te damos, porque tú hasta aquí nos has ayudado, buen Dios. Tú eres el que nos sostienes y nos impulsa para que podamos seguir avanzando. Perdona, Padre Santo, nuestra incredulidad. Perdona, Padre Celestial, porque muchas veces nosotros hemos sido como aquellas vírgenes insensatas, buen Dios. Ayúdanos, Padre Santo, cada día a tener una estrecha relación contigo. De manera muy especial, Señor, te quiero pedirte por nuestro hermano Sebastián, por nuestra hermana Diana y por sus niños, buen Dios. Oh Padre Santo, ellos también, a través de el testimonio de sus padres, ellos han aceptado, Señor, también entregar su vida hacia ti, buen Dios. Padre, te suplico, buen Dios, que tú le bendigas y que esta decisión que ellos han tomado desde su corta edad, Señor, sea también para el reino de los cielos, Padre Santo. Que ellos puedan afianzar sus pies en la roca que es en Cristo Jesús. De igual forma, Señor, te pido por cada uno de los que se han levantado, que también, Señor, han escuchado tu voz y también quieren reconciliarse contigo, Padre Celestial. Que tú, Padre Santo, seas perdonándoles sus pecados. Que tú les ayudes, Padre Celestial. Mi Dios, te pido de manera muy especial por Víctor Estrada, buen Dios. Señor, tú conoces las lágrimas que están derramando por su rostro. Pero tú, Padre Santo, eres el único que le puedes consolar en estos momentos. No conocemos su vida, Señor. No sabemos el por qué Él ha llegado hasta este lugar. Pero Él, cuando llegó aquí, Señor, manifestó que quiere un cambio en su vida. Y ese cambio solamente lo puedes hacerlo tú, Padre Santo. Síguele bendiciendo, síguele ayudando, buen Dios. Y que no sea la primera vez que Él venga aquí hasta este lugar, sino que de ahora en adelante tu Espíritu Santo le redarguya. Y también, Señor, ponga en Él ese sentir de buscarte. Y que cada día, Señor, Él pueda anhelar la salvación a través de las aguas bautismales. Señor, también hay otras personas aquí que quizás se han cohibido, Señor, de pasar acá enfrente. Pero tú conoces sus corazones. Y tú sabes, Señor, las luchas que tienen ellos internamente. Ayúdale, Padre Santo, para que puedan tener un encuentro personal contigo. Síguenos bendiciendo, buen Dios. Síguenos ayudando y danos tu bendición. A retirarnos de este lugar, Señor, queremos irnos aquí, pero que tu presencia siempre esté con nosotros. Bendícenos y ahora y siempre. También bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a sus líderes y que este también pueda ser un centro de influencia para todas aquellas personas que han de llegar. Síguenos acompañando. Dirige también a la familia pastoral. Dale mucha sabiduría, Señor. Bendice su hogar, Señor, y que ellos cada día también puedan ver tu poder y tu gloria manifestarse en gran manera. Gracias, Padre Santo, te damos por todas tus maravillas y por tu misericordia. Te pedimos humildemente todo esto con el perdón de nuestros pecados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tener la bondad de tomar asiento. Que el Señor les bendiga.